Vamos a continuar haciendo esta pregunta. Si la alcanzan a ver. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Quién me tiene alguna respuesta? Profe, es la B. ¿Qué colocaron los demás? ¿Qué colocaron los demás? Entonces vean, aquí pues es simplemente analizar, aquí verdaderamente no hay que saber pues, no hay que saber aquí muchas cosas, sino analizar la información que dan. Ese es el sentido de esto. Bueno, vean acá.
Dicen que ese es el dibujo de la tabla periódica. Todos pueden ver lo que dicen las flechas. No, profe, no se ve nada. ¿No se ve? ¿No se alcanza a ver ahí? Ahí sí, Esa flecha dice electronegatividad. ¿Hacia dónde aumenta la electronegatividad? hacia arriba. Hacia arriba y Derecha. también hacia dónde. Y Derecha. hacia arriba y hacia la derecha. Entonces me están hablando de unos elementos que están en qué periodo. En el cuarto. O sea, todos esos elementos están en el cuarto periodo. Me hablan de la electronegatividad, 0,8 para X, 2,8 para Q, 1,5 para R y 1,9 para T. Me hablan de los electrones de valencia. Me dicen que el elemento X tiene un electrón de valencia, el elemento Q tiene 7, el elemento R 5 y el elemento T 6. Me hablan de la conductividad. Vean, todos los que tengan conductividad alta es porque pueden ser, ¿qué? Unos metales. 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 Y me hablan también de alguna propiedad, maleable, dúctil, brillante, maleable, parecen metales, esos parecen metales. Entonces la pregunta que me hacen es, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el orden de los elementos de izquierda a derecha en la tabla periódica? Acuérdense que son elementos que están en el mismo periodo. ¿Cuál es el orden de los elementos? Profe, comienza con el de menos electronegatividad hasta el que más tiene. Muy bien, muy bien. Como me están preguntando de izquierda a derecha, La B, ¿no? está en el mismo periodo, ¿cuál es el elemento que tiene menos electronegatividad aquí? La La X. X. O sea que la X debe salir primero. O sea que ya descarto cuáles opciones. La C y la A. Ya descarto la A y la C, muy bien. ¿Cuál es el segundo elemento en electronegatividad? R. R. O sea que ya tengo mi opción. X y R. El tercero, T. Y el cuarto, que T. está más a la derecha, debe ser el más electronegativo, 2,8 Q. O sea que la opción correcta es ¿qué? La B. La B. ¿Fácil o difícil? Entonces, ¿cuál es la propiedad que me ayuda aquí a Profe, fácil, organizar? fácil. ¿Cuál es la propiedad que me ayuda a organizar los elementos de la tabla periódica? La electronegatividad en el caso de esta pregunta. Ahí, la electronegatividad. Bueno, vamos a hacer este punto de densidad. Vamos a hacer ese punto. Voy a hacer un cambio. Aburrido. Y son 10 minuticos para que lean y resuelvan este.
Bueno, ¿cómo les fue con esta? ¿Cuál eligieron? Profe, la B. La B. Entonces, acuérdese que es la densidad. La densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen. Se puede medir en gramos sobre mililitro. Entonces, me dan la densidad de cuántas sustancias. Me dan la densidad de cuáles sustancias. ¿Cuáles? Son miligramos de agua por 2 es mililitros de agua por No, 2 no, pero, mililitros no, de... pero la densidad. Aquí me están dando la densidad de 3 sustancias. ¿Sí o no? Sí. El tolueno, 0,87 gramos por mililitro. El ácido acrílico, 1,06 y el agua prácticamente 1, 0,99. Y también me dan cuatro recipientes. El primero tiene 1 mililitro de tolueno. El segundo, 2 mililitros de agua. El tercero, 1 mililitro de ácido acrílico. Y el cuarto tiene 2 mililitros de tolueno. O sea, me están dando el volumen. Esto es volumen. Volumen de fluido, de líquido. Entonces vienen las preguntas. Bueno, de acuerdo con lo ilustrado, es válido afirmar que. Bueno, ¿cuál es la afirmación verdadera? Profe, la D. El recipiente 3 contiene... Bueno, verifiquemos la A. ¿Qué dice la A? ¿Qué dice la A? El recipiente 4 es el que contiene menor masa. ¿Cómo? El recipiente 4 es el que tiene menor masa. Bueno, vean acá, eso será cierto. El recipiente 4 tiene menor masa. No, Vean, este tiene 1 mililitro de tolueno. Tolueno. El segundo tiene 2 mililitros de agua. El tercero tiene 1 mililitro de ácido acrílico. Y el cuarto tiene 2 mililitros de tolueno. Entonces yo les pregunto, yo podría saber cuánto es la masa, cuánto es de cada líquido. ¿Cuál es la masa de cada líquido ahí? Yo podría saber cuánto es la masa de tolueno aquí. Podría saber cuántos gramos de tolueno hay en 1 mililitro de tolueno. sí. ¿Yo cómo puedo averiguar eso? Una conversión. No, con el dato de densidad. ¿Qué me quiere decir esta densidad del tolueno? Que hay 0,87 gramos por 1 mililitro. En 1 mililitro. Y si yo tengo 1 mililitro de tolueno, entonces ¿cuántos gramos de tolueno tengo? 0,87. 0,87. O sea que
O sea que tengo 0,87 gramos en el primer recipiente. ¿Listo? Esa es la masa del primero. En el segundo, yo puedo saber cuál es la masa de agua que hay en 2 mililitros de agua. Sí. ¿Cómo? Multiplica la masa por 2. La masa no, la densidad. Yo sé que la densidad del agua es 0,99, entonces si ya sé que hay 0,99 gramos en un mililitro, entonces tiene que haber el doble. 1,98 gramos en 2 mililitros. El recipiente 3, ¿cuál sería la masa del recipiente 3? Tengo 1 mililitro de ácido acrílico. Si yo tengo un mililitro de ácido acrílico, quiere decir que tengo 1,06 gramos de ácido acrílico. ¿Por qué? Porque la densidad me está diciendo que hay 1,06 gramos en cada mililitro de ácido acrílico, y aquí tengo 1 mililitro. Y por último, ¿cuánto tengo en 2 mililitros? ¿Cuántos gramos tengo en 2 mililitros de calor? ¿Qué quieres? Coca-Cola. 1,74. ¿Ah? 1,74, ¿no? El doble de 0,87. 1,74. Conclusión. La opción A es correcta. El recipiente 4 tiene menor masa. Es el que tiene menor masa. El 4. No. No, eso ya ¿Es el que tiene menor masa? No. La B. Los recipientes 2 y 4 contienen igual masa. El 2 y el 4 tienen igual masa. No. No, No. se tienen 1,98. Lo que pasa es que no confundan la masa con el volumen. El 2 y el 4 tienen es el mismo ¿qué? Volumen. Tienen el mismo volumen, pero no tienen la misma masa. Eso lo vimos. Eso se llama densidad. Tienen densidades diferentes. La opción C. Profe, no. El 3 tiene mayor masa. El 3 es el que tiene mayor masa. No, es No. No. Es el 4 el que tiene mayor masa, ¿cierto? Perdón, es el 2, es el 2. Bueno, ¿y qué dice la opción D? Que el recipiente 3 contiene mayor masa que el 1. Eso es cierto. Es la B. Que el 3 tiene mayor masa que el 1. Eso es cierto. Vean, el recipiente 3 tiene más masa que el 1. Por eso, ¿cuál es la opción correcta? La La opción D. D. La opción D. D. ¿Por qué me están diciendo que la B? La B es falsa. La opción D es la opción correcta. La D. Sí, la D. Opción D. Opción D. Bueno, sigamos con esta. Sigamos con la 7 y la 8 que vienen junticas. Voy a colocar completico esto. Listo. Analicen bien la 7 y la 8. Vamos a dar 3 minuticos para las dos.
Si están viendo el ejercicio. Si se alcanzan a ver los ejercicios 7 y 8. ¿Listos? Profe, listo. Vamos a dar un minutico más. Muy bien. Bueno, ¿se entendió el enunciado? Sí, ¿Se profe. acuerdan de este mecanismo? ¿Cómo se llama este montaje? ¿Y para qué sirve? ¿Se acuerdan que empezamos la clase hoy hablando de esto? ¿Cómo se llama ese método de separación de mezcla? Profe, condensación. No, se llama destilación. Eso es un montaje de destilación. Vean que aquí lo dice, es una destilación. Destilación. ¿Listo? Entonces, yo voy a destilar una mezcla. ¿Qué tiene la mezcla? La ¿Qué cebolla quedó tiene, muy gruesa. qué tiene la mezcla? Tiene dos componentes. ¿Cuáles? Componente M y componente L. El punto de ebullición del componente M, el punto de ebullición del componente M es 78 grados y el punto de ebullición del componente L es 100 grados. Y cada uno está en un cierto porcentaje. Esto es una mezcla de 80% M, 80% M y 20% L. ¿Queda claro esto? ¿Queda clara esa tablita? ¿Se entiende esa tablita?
¿Queda clara esa información? Entonces yo quiero separar una mezcla que es 80% M y 20% L. Entonces, ¿ustedes creen que esa mezcla a cuánto empieza a hervir? La mezcla. Esa es la pregunta. Profe, a los 78 grados. Pero es que ahí, vean, si yo tuviese solamente M, eso herviría a 78 grados exactos. Pero ahí no está M puro, ahí está mezclado con L. O sea que eso va a afectar un poquito el punto. Por ejemplo, si yo tuviese solamente L, ¿a cuánto herviría? A 100, pero tengo una mezcla. ¿Cuál es la clave aquí? Los porcentajes. ¿Esa mezcla tiene mayor porcentaje de qué? Esa mezcla tiene más porcentaje de M que de L. Tiene un 80% de M y un 20% de L. Quiere decir que la temperatura a la que va a bullir es cercana, es más cercana a 78 que a 100. O sea que, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál eligieron? Profe, la D. La D, muy bien. La temperatura a la cual va a hervir esto va a estar entre 78 y 100 grados. O sea, va a ser mayor que 78, pero va a ser menor que 100 grados. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, como yo tengo dos sustancias, una que bulle a 78 y otra que bulle a 100, el hecho que las mezcle me va a afectar el punto de ebullición. Pero el punto de ebullición va a estar entre las dos temperaturas. Va a estar un poquito más cercana a 78 porque hay más M que L en la mezcla. Mm. Bueno, vean acá. Y el punto 8, ese sí que es fácil. ¿Cuáles son los cambios de estado que tienen lugar durante esa destilación teniendo en cuenta el orden en que suceden? ¿Cuáles son? Primero se da ¿cuál? ¿Qué cambio se da primero cuando estoy calentando la mezcla? Profe, la D. Pero yo, en ese proceso de destilación, ¿cuál es el cambio de estado que se da primero? Profe, se evapora. Se evapora, primero se evapora, evaporación. ¿Y luego qué pasa? Se condensa. Se condensa, o sea, primero el líquido se vuelve vapor y luego ese vapor se vuelve líquido para poder hacer la separación. O sea que primero evaporación y luego condensación. O sea que ¿cuál es la opción? La D. No, no, ¿cómo van a decir que la D? La B. La B. Ah, B sí, de bebé, vaporización y condensación. Sí, profe, disculpe. B de bebé, B de bebé. Primero se evapora y luego se condensa. Sí. Bueno, vamos a hacer este punto. Este punto 19 es muy sencillito, analícenlo bien.
Bueno, ¿qué opinan de esa pregunta? ¿Cuál eligieron? Profe, yo escogí metanol y agua. Bueno, pero una pregunta. ¿Todos tienen claro qué es el punto de ebullición o la temperatura de ebullición? Profe, el benceno y el agua. ¿Todos Sí, tienen la claro sé. qué es la temperatura de ebullición? Donde empieza a evaporarse, va a hervir pues como Es el la momento que temperatura, hirve y ahí el momento no, la temperatura. La temperatura. Entonces, nos dan esa temperatura para 4 sustancias. El agua, el punto de ebullición del agua es 100, el del éter etílico es 34,5, el del metanol es 65 y el del benceno es 80,1. Entonces viene la pregunta, entonces les dicen a 70 grados Celsius, las sustancias que todavía permanecen en estado líquido son. Entonces a 70 grados todavía está líquido ¿qué? el agua. El agua El agua y el Y el benceno. benceno. y el benceno. Todavía no se han evaporado. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, señor. Benceno y agua. O sea que aquí la respuesta sería ¿cuál? La sé. La C. La C. ¿Eso es fácil o es difícil? Y agua. No, eso está. Hay que rayar mucho. Hay que echar mucho lápiz para esto. No, es de repasar las fórmulas, profe. Exacto. De repasar los conceptos que vimos en las clases. Claro. Bueno, ahora analicemos la 24. Analicemos la pregunta 24. 2 minuticos. Yo también opino que es lo mismo. Bueno, ¿quién tiene una respuesta? ¿Cuál es la gráfica que muestra ese proceso? De la A. La A, que colocaron los demás.
¿Qué colocaron los demás? Profe, la A también. La A también. ¿Y los demás? Bueno, todos entienden lo que quiere decir ese enunciado. Este enunciado, todos entienden el enunciado. Sí, profe. Entonces, lo que se está haciendo es aumentar la temperatura, está calentando una sustancia. Y dice que es T1 y T2. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de T1 y T2? La temperatura de fusión. No, no, T minúscula es tiempo y T mayúscula es temperatura. O sea que entre un tiempo 1 y un tiempo 2, la sustancia sufre el cambio de estado que se llama ¿cómo? Fusión. Entre el tiempo 1 y el tiempo 2, esa sustancia se funde, fusión. ¿Se acuerdan de fusión? O sea, se derrite. Y entre el tiempo 3 y el tiempo 4, la sustancia sufre la ebullición. Bueno, entonces me dicen que colocaron la A. ¿Por qué colocaron la A? Los que me dijeron. ¿Por qué colocaron la A? Profe, porque se supone que para la fusión el elemento debe ser sólido. Entonces ya se vuelve líquido y ahí se evapora. Pero ¿por qué la A? Profe, por los cambios. ¿Cuáles cambios? Ay, pero no sé cómo explicarle, pero son los cambios. Mira que subió a 250 y después bajó. Pero aquí no hablan de nada de estas temperaturas. ¿Por qué eligieron la A? ¿Y por qué no puede ser la D, o la C, o la B? Ay, no, profe, explíquenlo. Pero alguien me puede dar, de los que eligieron la A, alguien me puede decir por qué. No, yo tengo la duda, yo no la he elegido. Vean, Profe, aquí está para la, mí es la C. aquí está la palabra clave. ¿Se aumentó qué? Profe, la temperatura para la ebullición. Está aumentando la temperatura. ¿Qué está pasando en la gráfica B? ¿Qué pasa con la temperatura a medida que pasa el tiempo? Profe, aumenta. No, en la gráfica B está aumentando la temperatura. No, disminuyendo. Está disminuyendo. O sea que ahí está calentando usted. Así, profe, disminuye. Por eso yo vuelvo y digo que es la C. Bueno, vean en la C. ¿En la C está aumentando la temperatura o está disminuyendo? Vean, vean lo que está pasando con la temperatura. Se disminuye. Está disminuyendo. O sea que usted aquí no está calentando. ¿Y qué pasa en la D? Está estable. Acuérdense que la palabra no es estable. ¿Cuál es la palabra para mostrar ese comportamiento? Constante. 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 No los escucho. Mucha bulla por allá. Vean, la D quiere decir que la temperatura se mantuvo. ¿Ah? Pero en la pregunta están diciendo sobre T3 y T4. No, en la pregunta es, de acuerdo con lo anterior, la gráfica que mejor presenta este proceso, con este proceso se refiere a lo que pasa entre el tiempo 1 y el tiempo 2 y a lo que pasa entre el tiempo 3 y el tiempo 4. Y como yo estoy calentando, no puede ser ni la B ni la C, porque en la B y la C se está enfriando. En la D, lo que me está diciendo es que la temperatura todo el tiempo, desde tiempo 1 hasta el tiempo 5 o tiempo 4, se mantiene en 150. Eso no puede pasar porque se está calentando, la temperatura tiene que subir. Entonces, por descartar las otras, me queda ¿qué? La A. Sí, profe. Les voy a explicar por qué es la A. Bueno, primero por lo que ya les expliqué. Vean que aquí la temperatura siempre está ¿qué? Subiendo. Subiendo. Esa es la razón principal. Pero acá hay otra razón. ¿Qué creen que está pasando aquí?
¿Ustedes qué creen que está pasando acá en estas etapas? Aquí, ¿qué creen que está pasando acá? Cuando, si ven que hay entre el tiempo 1 y el tiempo 2, ¿qué le pasa a la temperatura? Estable. Está Estable no estable. es, estable no es. ¿Cómo se dice? Constante. Constante, constante. Entre el Sí, tiempo, constante. entre el tiempo 1 y el tiempo 2, la temperatura se mantuvo constante en 50. Constante. ¿Ustedes qué creen que está pasando? ¿Por qué la temperatura quedó ahí ese tiempito? No subió la temperatura, ¿ok? Profe, porque están fusionando, ¿no? Exacto, se está dando un cambio de estado que es la fusión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted está calentando algo, va a fundir algo, en el momento que se empieza a fundir, la temperatura se estabiliza, o sea, queda constante, mientras todo el sólido se vuelve líquido. Vean que después, ¿qué pasa después? ¿Qué pasó después? O sea que entre el tiempo y T1 y T2, que es lo que dice el enunciado, se está dando el cambio de fusión, se está derritiendo. Listo, aquí se derritió todo. ¿Sigue la manito? Sí. Aquí ya está todo derretido, ahí ya pasó por el punto de fusión. Quiere decir que el punto de fusión es 50 grados. ¿Qué empezó a pasar aquí entonces? ¿Qué pasó aquí? Subió. La temperatura, o sea, aquí ya está todo líquido, el líquido empieza a calentar y luego pasó lo mismo. ¿Qué está pasando entre T3 y T4? Que Es subió. constante. No, entre tiempo 3 y el tiempo 4. Se mantiene constante Se la mantiene temperatura. constante en 150. ¿Qué creen que está pasando ahí que se mantuvo constante? Está huyendo. Muy bien, todo el líquido se está convirtiendo en vapor. Hasta que eso no pase, no se sigue calentando. Entonces, mientras todo el líquido pasa por la ebullición, se vuelve vapor, termina, en ese tiempo la temperatura se cuadra en 150. Cuando todo el líquido se vuelve vapor, ¿qué pasa aquí? Este último tramo, ¿qué significa? ¿Esto es líquido o vapor caliente? Vapor, Por. Esto es no, vapor, vapor. esto es gas cada vez más caliente. ¿Listo? Entonces, esta es la gráfica de algo que está sufriendo cambios de estado. ¿La clave cuál es? Que siempre que está pasando el cambio de estado, ¿qué sucede? Hay un tiempo de mantiene constante. Exacto, la temperatura se mantiene constante en un punto hasta que todo la sustancia cambia de estado. Cuando toda la sustancia cambia de estado, sigue el aumento de temperatura. Preguntas. Preguntas de ese ejercicio. No, profe, que donde sea la prueba del IFE, yo creo que a la mayoría nos corcha. ¿Por qué? No, este punto es de aplicar la lógica. Vean que es la única gráfica que está aumentando la temperatura. Eso era todo. Y profe, sí, pero uno ve a uno que sí, uno siempre se confunde, ¿no? De todos modos, esas pruebas se ve que son tremendas. No, las pruebas son sencillas, la verdad. Bueno, profe, gracias. Bueno, vamos a hacer el 27. Todos alcanzan a verlo. Profe, física en las pruebas vale por mucho que o no. No, lo que pasa a ustedes, a ustedes les dijeron, es una sola prueba y se llama prueba de ciencias naturales. Ahí está combinado preguntas de biología, preguntas de física y preguntas de química. Está combinado todo. Todos alcanzan a ver el ejercicio bien.
Bueno, ¿qué eligieron? ¿Qué decidieron? ¿Qué decidieron ahí? El día de la prueba, si usted no sabe alguna pregunta, tiene que elegir cualquiera. No puede dejar ninguna vacía. No debe dejar ninguna vacía. ¿Por cuál se van? Aló. Aló. Bueno. ¿Por cuál se van? ¿Quién tiene alguna respuesta? Bueno, vean, simplemente este es el mismo tema, temperatura de ebullición, temperatura de fusión. Me dan tres sustancias. Tres sustancias. La sustancia U, la sustancia V y la sustancia W. ¿Cuál es el punto de fusión de la sustancia U? ¿Cuál es el punto de fusión de la sustancia U? Profe, 10. 10. 10. Eso quiere decir que a 10 grados se funde. ¿Y cuál es el punto de ebullición? 110. 110. Quiere decir que a 110 ebulle, se convierte en vapor. Dice, no se descompone a temperaturas mayores a 110. Quiere decir que por más usted caliente esa sustancia no se va a descomponer. Siempre va a permanecer ahí en estado gaseoso y no se va a descomponer. ¿Queda claro? Ahora la sustancia UV. ¿A qué temperatura funde la sustancia UV? 90 grados. 90. ¿Y qué quiere decir esta línea aquí en la temperatura de ebullición? ¿Por qué no colocaron nada? ¿Por qué no colocaron nada, un dato ahí? Profe, porque se ve que el componente no se evapora, es sólido. Parece que exacto, el cuando llegue- compuesto V no tiene punto de ebullición porque ¿qué es lo que le pasa a él? Él sí se descompone. O sea, eso es una sustancia que cuando está líquida y usted le aplica mucho calor, él no se vuelve gaseoso, sino que se descompone, se desintegra. ¿Queda claro? ¿Y a cuánto se profe. descompone? ¿A cuánto se descompone? A 250. A 250. Es como los aceites. ¿Eso qué quiere decir? Es como el aceite. Usted puede, por más que caliente el aceite no se evapora. ¿Qué le pasa al aceite? Pues puede perder como su viscosidad y su efecto, pero Exacto, se descompone. Él se descompone.
él se empieza a transformar en otras cosas. Eso se llama descomposición. O sea que esta sustancia no ebulle, no se vuelve gaseosa, sino que se descompone a 250 grados. ¿Y la sustancia W? La fusión a 300 Se y la funde a ebullición a 300 800. y ebulle 800. Eso parece un metal. Esas temperaturas tan altas parecen las de un metal. Bueno, entonces si él ebulle, quiere decir que no se descompone. Usted por más que lo caliente, él no se va a descomponer. ¿Queda claro? Bueno, entonces aquí, ¿cuál es la única sustancia que se va a descomponer aquí? ¿Cuál es la única que se descompone? La sustancia V. La sustancia V. Entonces vean lo que dice, a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión se mezclan en un recipiente abierto los compuestos V y W. De lo que se está haciendo es que se va a mezclar. Esas tres sustancias se van a meter en un mismo recipiente y se deja abierto el recipiente. Si estos compuestos son insolubles y no reaccionan entre sí, es muy probable que al aumentar la temperatura hasta 280 grados el recipiente contenga. Entonces, si yo caliento esa mezcla a 280 grados, dígame, ¿qué va a quedar en el recipiente? ¿Qué me queda en el recipiente si yo caliento eso a 280? Por ejemplo, a 280 grados, ¿qué pasó con U, con el compuesto U? ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha pasado con el compuesto U a 280 grados? Hace rato que ¿qué? Pasó el límite, pues, O sea que ¿cómo va a estar el compuesto U a 280 grados? ¿Va a estar en qué Oiga, estado? Se evaporó. Y como ese recipiente es destapado, se fue. Listo. Ahí no queda ni rastro de U, él se evaporó. Porque él se evapora a 110 y la temperatura está en 280. Entonces, ahí U no va a haber nada. ¿Qué va a pasar con el compuesto V a 280 grados? ¿Qué pasó con él? Con el compuesto V, ¿qué va a pasar a 280 grados? Vean que él se descompone a 250 y estamos a 280. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? se evaporó. cambia de estado. ¿Mm? Cambia de estado. ¿Qué le pasó? Estamos a 280 grados y él se descompone a 250. Se descompuso. El compuesto V se descompuso. O sea, se separó en otras cosas. Dejó de ser V y se descompuso en otras cosas. ¿Y qué le pasó a W? A 280 grados, ¿qué pasa con W? No sufrió ningún cambio de hecho. Exacto, muy bien, muy bien. No sufrió ningún cambio porque él se funde a 300 y todavía estamos a 280. O sea No que sufrió ningún cambio. no sufre ningún cambio. O sea que, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que queda en ese frasco? Luego que calienta a 280 grados. Profe, para mí es la de La D, muy bien. El compuesto W sigue en estado sólido. Y lo único que quedan ahí son los productos de la descomposición de V. Lo que quedó Sí. de V.
Bueno, aquí la opción correcta es la de simplemente W sigue sólido y B se descompuso, V se descompuso. Vean que ahí no hay rastro de U se evaporó, o sea que U no puede estar acá y U no puede estar acá. Bueno, y vamos a hacer el último punto. Con ese terminamos. 2 minuticos para que lo analicen. Bueno, ¿qué opinan? ¿Cuál eligieron? Profe, la C. La C, la C. Entonces vean, esto, ¿quién conoce, quién ha ido a una refinería o ha vivido en alguna ciudad donde hay refinería? Refinería de petróleo. Entonces, en las refinerías hay unas torres gigantes, grandes, eso funciona día y noche. Ahí se calienta el petróleo y se va separando cada uno de los elementos que tiene el petróleo, cada uno de los compuestos que forman la mezcla del petróleo. Entonces, más o menos a 150 grados, ¿qué se obtiene? Gasolina. Gasolina. Entonces sale la gasolina y allá en la refinería la almacenan en unos tanques. Luego la purifican y la mandan para las estaciones de gasolina. Cuando esa máquina calienta a 200 grados, qué sale separado del petróleo? Queroseno. Queroseno. Es otro combustible que antes era muy popular. Como un líquido blanco, blancuzco. Eso, si usted sigue calentando a 300, ¿qué eso tiene el petróleo? Diésel. Eso tiene diésel, que es para el motor de diésel. O a CPM, que es lo mismo. Y a 370 grados, ¿ya que obtiene? Aceites ligeros. Los aceites ligeros, que son esos aceites que son lubricantes. Aceites lubricantes. La parte más dura y más pesada del petróleo son los aceites pesados, las grasas, las parafinas y el asfalto con el que se pavimenta las calles, que ya se obtiene a 400 grados. Entonces, esta máquina funciona así, le mete el petróleo, hay uno que calienta y luego se van sacando las partes del petróleo. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la situación que se tiene en ese punto? La torre de Profe, destilación se dañó. La torre de destilación se dañó. Se dañó y solamente calienta hasta cuánto máximo. hasta 250 Hasta grados, profe. 250. Entonces, si solo calienta hasta 250, ¿qué voy a esperar obtener? Gasolina y queroseno.
Exacto, vean. La gasolina que evapora a 150 y el queroseno que evapora a 200. Porque el diésel evapora a 300. Entonces yo no puedo destilar ahí diésel. O sea que solamente gasolina y queroseno. O sea que es la opción ¿qué? Sí, La C. La opción C. ¿Fácil o difícil? ese estaba fácil. Bueno, así son todos los punticos. Lo que pasa es que uno tiene que entender bien qué significa el punto de ebullición, ¿cierto? Que es una destilación, todo eso. Por eso les digo que vuelvan a repasar. Este material, todo el material que hemos visto hoy, se lo voy a volver a enviar, ahorita se los envío, para que estudien eso. Listo. Bueno, preguntas. No, profe, de mi parte muy bien explicado todo. Siempre hemos visto, por lo menos yo puedo hablar personal que con usted hemos visto muy claro el tema. Lo que pasa es que es de mucho repaso y no se memoriza todos los, pues como los términos y todas las cosas que hemos visto con usted, pero ha sido pues muy fácil pedagógicamente ha sido muy bien. Yo por lo menos le agradezco mucho. Bueno, es con todo gusto. Sí, lo que hice es cierto. O sea, la tarea es que traten de entenderme lo que yo les muestro acá, pero para memorizar y que eso quede en la cabeza, hay que volver a ver estas imágenes. Por eso se las mando. Tienen que volver a estudiarlas. ¿Listo? Bueno, entonces dejemos acá por hoy y nos vemos el próximo sábado. Que tengan una feliz tarde. Profe, muchas Gracias, profe. gracias. Muy agradecido, profe. Profe, muchas gracias. Con gusto. Profe, gracias.